Siguiendo con el tema de los antecedentes históricos de la democracia, hoy veremos la entrada de México en la escena mundial y, en Europa Occidental, el nacimiento del método científico y el comienzo de la laicización. Durante estos decisivos acontecimientos, ¿cómo estaba nuestro México? La civilización mesoamericana de primera generación, que ocupaba desde la mitad de Jalisco y Guanajuato hasta la de El Salvador y Honduras, y tenía unos 12 millones de habitantes, una gran parte de ellos sometidos al Imperio Azteca, fue conquistada entre los años de 1519-21 por unos 30,000 rebeldes tlaxcaltecas, liderados por unos 400 aventureros españoles, quienes en Cuba eran granjeros y comerciantes, y que pertenecían a la civilización cristiana occidental de tercera generación. Como tales, lo primero que le pidieron al emperador Carlos V, cuando le reportaron la hazaña que habían logrado, es que les mandara misioneros, pues muchos indios estaban dispuestos a convertirse, desde luego todos los tlaxcaltecas, pero también muchos aztecas vencidos y purépechas, y luego también mayas. Así que en 1522 llegaron Fray Pedro de Gante y 12 lirios de Flandes, franciscanos, y poco después más misioneros, dominicos y agustinos. Entre todos se repartieron la enorme población en 150 atrios, iglesias, conventos, 80,000 para cada uno, y pronto los fueron convirtiendo, pues cada grupo se ponía a cargo de un encomendero español que procurara que la mayoría asistiera a las predicaciones en el atrio, mientras los jefes y sus familias se alojaban en el convento. Este sistema duró unos 100 años, durante los cuales ocurrieron tres cosas. A. Se abusó mucho de este sistema y los españoles rentaban a sus encomendados a otros que se dedicaban a la agricultura comercial y a la explotación minera. B. Ocurrió la catástrofe demográfica, en la cual la población indígena, sin anticuerpos adecuados, pereció en un estimado 70% a los gérmenes traídos. C. La cristianización fue prácticamente completa y la mayoría de los indios se agruparon en comunidades autónomas protegidas por la Iglesia, a su vez administrada por el Patronato Real de la Corona Española. Una minoría de indios se incorporó a las ciudades, junto con las demás castas, pues al haberse terminado el sistema de encomiendas, toda la economía se basó en un capitalismo de haciendas y minas de propiedad particular, trabajadas por el sistema de peonaje. Se estima que para el año 1630, el virreinato de la Nueva España, incluyendo a la Capitanía General de Guatemala, tenía ya solo unos 3 millones de habitantes, de los cuales unos 2 millones eran indios en sus comunidades autónomas y otros 250,000 se habían ido a las ciudades, donde convivían con unos 600,000 mestizos y mulatos y unos 150,000 criollos y españoles. Para entonces, España misma había caído en un señorialismo que la ahogaba, pues no producía casi nada.
de manera que todo el oro y la plata que llegaban de las Indias, el 80% que era de propietarios residentes en México o en Perú, volvía acá en forma de mercancías, de cosas manufacturadas en el norte de Italia o en los Países Bajos, y el 20% o quinto del rey se iba directo a pagar los ejércitos que formaban la garra española. Volviendo a Europa Occidental, dos cosas muy importantes habían ocurrido: la invención del método científico moderno y el comienzo de la laicización de la política. El primero se basaba en observaciones rigurosas, experimentos y deducciones teóricas, las cuales, según el método filosófico sugerido por Descartes, debía comunicarse a todos sus pares para que fueran confirmadas o refutadas. El científico fundador fue Galileo, por su estudio matemático de los fenómenos físicos celestes y terrestres, los cuales demostró obedecer a las mismas leyes naturales. El ministro inglés Bacon negoció con los jerarcas de la Iglesia anglicana que aceptaran que el estudio del mundo correspondiera a los científicos. A cambio de ellos, se les siguiera reconociendo su autoritas sobre los asuntos dogmáticos y morales. Esta tendencia se fue extendiendo luego por el continente como primera laicización, la cual se fue extendiendo luego a la política, cuando todas las potencias que negociaron los tratados de Westfalia, que en 1648 dieron fin a la Guerra de los 30 años, la última de las tres terribles guerras de religión que habían empezado en 1525, estuvieron de acuerdo en no invitar representantes de ninguna iglesia, ni de la católica, ni de ninguna luterana o calvinista. Por estos acuerdos y negociaciones, por fin la civilización occidental, la religión se fue saliendo de la esfera pública y limitándose a la moralidad privada. ¿A quién se le transfirió la autoritas de los asuntos públicos? Pues conforme iba avanzando la democratización en las diferentes naciones, a los poderes legislativos en cuanto a definir las leyes y a los poderes judiciales en cuanto a aplicarlas a los casos particulares. Dándole una ojeada al mundo en 1650, Europa Occidental tenía 78,5 millones, toda América apenas 12 millones, los imperios otomano 40, persa 37, indio 100 y chino 180 millones. Todo el mundo unos 580 millones de habitantes. En el próximo video veremos el inicio de la democracia moderna en Inglaterra, la revolución comercial, la ilustración, las revoluciones políticas americana y francesa, el México naciente como nación y un esbozo de los tres grandes movimientos del siglo XIX, la revolución industrial y su consiguiente democratización de la población, el nacionalismo que ocasionó las unificaciones de Italia y de Alemania y el enorme impacto de Occidente sobre el resto del mundo. De Occidente